Las primas Irma Beatriz Girón, de 22 años, y Gloria Fernández, de 15, estuvieron envueltas en una extraña cadena de eventos entre los días 13 y 16 de abril del año 1989. Fue una de las tramas más bizarras e inquietantes de la historia policial argentina. La historia tuvo el notable mérito de rebalsar las fronteras del género policial debido a una aterradora serie de hechos sin explicación posible, pero al final todo desembocó en lo que se podría llamar una tragedia de enredos y que hace poco más de 3 décadas una serie de impericias garrafales hizo que la investigación se perdiera en las hipótesis más descabelladas que podrás escuchar, incluyendo el veneno de una mamba africana, al que la prensa bautizó como los crímenes perfectos de la serpiente asesina. Esta es la historia de un crimen que hasta el día de hoy deja su halo de misterio. En la calle Melo al 3354 existía una casona en Vicente López, partido de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Una casona que dejaría a todos con más dudas que certezas por todo lo espeluznante que allí se encontraría antes de que sucediera la escena terrorífica, siendo un día martes donde la luz del sol comenzaba a inundar las calles de Buenos Aires. Doña Noemí, la propietaria del inmueble, barría la vereda como de costumbre cuando vio salir al novio de Irma Beatriz Girón, la chica de 22 años que le alquilaba el departamentito del fondo. La señora sabía por boca de su locataria que el muchacho se llamaba Luis, que tenía 30 años y que trabajaba en una clínica veterinaria, pero ignoraba que fuera casado. Irma sí lo sabía. La muchacha entendía que ocupaba el rol de amante en aquella relación prohibida. La cuestión es que aquella vez ese tal Luis, quien solía pernoctar allí un par de veces por semana, parecía más ofuscado que de la cuenta y la saludó con un monosílabo. Doña Noemí apenas lo miró y siguió barriendo. Pelea de jóvenes, musitó la señora y siguió con lo suyo sin darle tanta importancia al hecho. Minutos después vio llegar a Gloria Fernández, de 15 años, la prima de Irma, y cada tanto pasaba por allí para pasar algunos días con ella. Eso habría motivado, conjeturó doña Noemí, la intempestiva salida del novio con tan mal humor, y continuó barriendo inmersa en sus pensamientos. La tarde del jueves 13 de abril de 1989, la señora Noemí escuchó sonar el timbre. Demoró en atender. Le costaba desprenderse de la pantalla del televisor, donde parecía que la Argentina se desbarrancaba hacia el fondo de un abismo. El ministro de Economía estaba anunciando una serie de medidas que finalmente terminarían por desatar el desastre para el país. Una hiperinflación donde personas perdieron sus trabajos, sus ahorros de toda la vida, y millones se volvieron pobres de la noche a la mañana. Doña Noemí estaba asustada por lo que la televisión mostraba. ¿Cómo haría para cobrar el alquiler si sus ocupantes no tuvieran para pagarle? ¿O cómo haría ella misma para sobrevivir? La situación era un caos por donde se mire. Cuando finalmente abrió la puerta, se encontró con Irma Beatriz Girón, la joven que desde hace unos pocos meses atrás le alquilaba. La chica parecía preocupada. ¿Me presta el teléfono?, le preguntó a doña Noemí, y a continuación explicó lo siguiente. Es para llamar al médico. Está mi prima de visita y tiene fiebre. Pasá, querida, pasá, respondió la propietaria. En esa época no todos tenían la fortuna de poseer un teléfono, menos
los que alquilaban y estudiaban o trabajaban, así que ante cualquier emergencia recurrían a los vecinos. La chica hizo la llamada y se despidió. Segundos después, doña Noemí estaba nuevamente frente al televisor, prendida de las noticias. No imaginó, era imposible, que 3 días después su propia casa, más precisamente el departamento ubicado al fondo del pasillo lateral, sería escenario de un caso policial que con el correr de las semanas se transformaría en un misterio desconcertante, casi imposible de resolver. La telefonista del Hospital Municipal de Vicente López atendió aquella comunicación a las 10:45 de la mañana. Después se libró una orden de visita domiciliaria, asentando por motivo una descompostura. Media hora más tarde, el médico Antonio Bresciani descendió de una ambulancia en la calle Melo y tocó el timbre. La paciente estaba en el living recostada en un sofá. Su prima solo le dijo: se empezó a sentir mal muy temprano después del desayuno. ¿Qué le puede pasar, doctor? Bresciani se calzó un estetoscopio para auscultar el pecho de Gloria y luego escudriñó con una linterna su garganta. Por último, mientras redactaba una receta, profirió el diagnóstico. No es una descompostura. Tiene unas líneas de fiebre, es una gripe. Y agregó: tómese un Multin cada 6 horas y no coma nada pesado, por favor. Es más, si aguanta, trate de no almorzar. Dicho esto, guardó sus instrumentos y se perdió por la puerta, saludando con un imperceptible movimiento de cabeza. Ya en la ambulancia, el doctor le comentó al chofer: vinimos por una gripe. Nada más que una gripe. ¿Por esto nos hacen mover?, agregó el médico enojado, moviendo las manos. No imaginaba que la dolencia tratada se complicaría efectivamente con una descompostura, pero no de tipo estomacal. Ya corrían las primeras horas del domingo cuando doña Noemí despertó por la fragancia de un escape gaseoso. Su primera reacción fue cerrar la llave de paso que suministraba el fluido a todo el inmueble y a continuación tuvo el tino de llamar a la empresa proveedora de gas. Pensaba que un desperfecto en las tuberías estaba causando que todo el edificio oliera mal, así que ordenó una inspección de inmediato. Pensó en las chicas que estaban atrás, tan jóvenes que ignorarían una falla grave en las tuberías que podría causar efectivamente una tragedia. Los 2 técnicos enviados por la empresa golpearon 3 veces la puerta del departamento del fondo sin obtener respuesta, de modo que doña Noemí la abrió con su juego de llaves. Tras una revisación minuciosa, ellos no pudieron establecer la existencia de una pérdida de gas en el ambiente. Solo se limitaron a desactivar la botonera de una vieja estufa para pasar el invierno que tenían las chicas antes de restablecer el servicio. Pero aquí viene lo enigmático del caso. El olor era insoportable. Pensaron que alguna alimaña podría estar muerta en algún rincón. Caminaron más hacia adentro cuando sus ojos vieron el horror. El cadáver de las 2 jóvenes estaba putrefacto. Doña Noemí se sostuvo por el brazo de uno de los hombres. Llamaron a la policía de inmediato. Al rato, el lugar se llenó de policías, peritos forenses e incluso técnicos de obras sanitarias, todos al mando del juez de San Isidro, Raúl Casal. Este permanecía absorto en la contemplación de la bañera. A su lado, el comisario Raúl Benítez
de la Comisaría 2 de Florida se deshacía en arcadas. Uno de los policías no se contuvo y vomitó de inmediato. La escena era abrumadora, desconcertante y muy asquerosa. El olor efectivamente provenía del baño, donde encontraron a los 2 cadáveres en la bañera llena de agua. Una de ellas, Irma Beatriz, estaba semidesnuda con el torso apenas cubierto solo por un suéter empapado. El otro cadáver de Gloria Fernández estaba completamente desnudo, sumergido en la bañera. La primera impresión que tuvieron los policías fue que las mujeres llevaban más de una semana muertas. Los cadáveres, escribiría en su informe el oficial Benítez a cargo de la patrulla, mostraban un avanzado grado de descomposición. La carne se deshacía al tacto, parecía una consistencia de gelatina. Al mediodía llegó el juez en lo penal del juzgado número 2 de San Isidro, el señor Raúl Casal. Benítez lo recibió con un pañuelo en la mano. «Póngase en la nariz este pañuelo con perfume, doctor, porque de lo contrario ni siquiera va a poder entrar», le dijo. Al juez también le pareció que las 2 jóvenes llevaban mucho tiempo muertas, pero eso era imposible, ya que la propietaria de la casa, doña Noemí, declaró que había conversado con Irma hacía menos de 3 días, cuando la joven le pidió el teléfono. Además, los padres del adolescente le dijeron al juez que Gloria se había despedido de ellos el jueves a la tarde, diciendo que se quedaría a dormir en lo de su prima. En su testimonio, el médico Arnoldo Bresciani de la guardia del hospital de Vicente López confirmó efectivamente que el jueves a la tarde las 2 mujeres estaban vivas. Dijo que había ido a la casa en respuesta al llamado de Irma. El médico añadió que Gloria tenía fiebre y que le había recetado Multin, un analgésico y antipirético, para tratarla. Además, había recomendado al adolescente que tomara un baño de inmersión con agua tibia para ayudar a bajar la fiebre. «Usted es el último que las vio allí con vida», le soltó el magistrado al doctor. Él sospechaba del médico, quien podría haber inyectado algo a las chicas y así cometer el crimen con total impunidad. «Vea, señor juez, la policía se llevó de esa casa mi receta y un frasco de Multin recién comprado. Eso significa que no fui yo quien las vio por última vez, sino el farmacéutico, ya que fueron a una farmacia a comprarlo, supongo». Además, se explayó sobre una segunda cuestión. Dado que en ese frasco únicamente faltaban 2 comprimidos y en vista de que él le había indicado a Gloria que tomara un comprimido cada 6 horas, dedujo que su muerte habría ocurrido en la mañana del viernes. Ante esto, el médico quedaba libre de toda sospecha y cargo. Esto era totalmente irrefutable. Con semejante enigma a cuestas, el magistrado no tardó en padecer un nuevo sobresalto en la causa. El juez había quedado desconcertado. Parecía imposible que los cadáveres se descompusieran de ese modo en apenas 3 días. Ahí había un misterio y eso lo preocupaba demasiado. El estado de descomposición de los cuerpos era tal que a los oficiales de la policía científica les costó sacarlos de la bañera sin que, como dijera uno de ellos, perdiéramos restos al manipularlos. Los llevaron a la morgue de la bonaerense en La Plata y los dejaron 48 horas en una cámara frigorífica antes de poder realizar la autopsia. Mientras esperaban los resultados, el juez y los investigadores empezaron a tejer hipótesis sobre la muerte de las jóvenes. Pensaron en un pacto suicida.
en una relación lésbica amorosa entre ellas, que había terminado mal, que una había matado a la otra y después se había quitado la vida. Pensaron en una electrocución deliberada o tal vez accidental. Pensaron en envenenamientos de todo tipo o incluso que habrían tomado algún tipo de drogas. Y aquí viene la hipótesis más fuerte que tejía la policía. Pensaron que el asesinato lo había cometido alguien cercano a las víctimas, a quien las jóvenes le habrían permitido entrar al departamento, ya que no había señales de que la cerradura hubiera sido forzada. Para esta última conjetura tenían el mejor indicio de sospecha: el novio de Irma, que solía visitarla e incluso quedarse a dormir en dicho habitáculo. Como ya sabemos, tenía 30 años y era dueño de una veterinaria. La policía fue directo a buscarlo. Cuando lo interrogaron por largas horas, se le tomó una testimonial muy dura. Al investigador no le cerraba que fueran novios hacía tanto tiempo y que él ni siquiera tuviera la llave del departamento. El veterinario se excusaba en que solo eran amantes. ¿Realmente estaba diciendo la verdad en sus declaraciones o solo estaba intentando cubrir cosas a la policía para que nadie sospechara de que él fuera el verdadero asesino? El tipo estaba casado y con Girón tenían una especie de segundo hogar, como ya se conoce. Tras 10 días, los resultados del examen forense no hicieron más que ahondar el misterio. Los cuerpos no tenían heridas de arma blanca, ni de armas de fuego, ni golpes, ni siquiera signos de violencia. Tampoco se encontraron rastros del antifebril que había recetado el médico y que una de las chicas supuestamente habría tomado, ya que faltaban 2 comprimidos del frasco. No había vestigios de los venenos más conocidos ni tampoco drogas. No había nada en sus organismos. Y sobre todo, nadie podía explicar cómo los cuerpos se habían descompuesto de esa manera en menos de 3 días. Esto era lo ilógico y lo que más apremiaba en tratar de resolver. En ese momento entró en escena un perito con una hipótesis exótica. Te aseguro que te quedarás desconcertado. El perito del Cuerpo Médico Forense de la Policía Federal se llamaba Andrés Barrio Canal y le dijo al juez 1 mes y medio después de investigar a fondo el caso que tenía una explicación para la rápida descomposición de los cuerpos de Irma y de Gloria: veneno de una serpiente, la serpiente conocida como la mortífera mamba negra. Ya en el despacho del juez, Barrio Canal le explicó que se trataba de la Dendroaspis polylepis, una serpiente venenosa que habita en diversas zonas del África subsahariana, que mide entre 2 o 3 metros. El color de la piel varía entre el gris y el marrón oscuro, pero se la conoce vulgarmente como la mamba negra porque cuando ataca a sus presas abre extremadamente la boca, cuyo interior es negro azulado. Después de describir al bicho, el perito fue al punto. El veneno de la mamba negra contiene una toxina que no solo mata rápidamente, sino que acelera la descomposición del cuerpo a una velocidad que hace parecer que cada hora transcurrida desde la muerte fueran apenas 6. El forense le dijo también que en el mundo había 2 casos registrados de asesinatos cometidos con veneno de mamba negra. Para entonces, todas las líneas de investigación habían terminado en callejones sin salida. El juez
Pensó que si bien no había mambas negras reptando por las calles de Vicente López en Buenos Aires y menos aún dentro de los departamentos de las personas comunes, sí habían veterinarios que podían traerlas de África. Y el novio de Irma tenía efectivamente una veterinaria. El cuadro que pintaron los investigadores podía describirse así. El novio de Irma tenía una mamba negra a la que le había extraído el veneno para inyectárselo a Irma y matarla, tal vez por venganza. Y como habría encontrado a Gloria de visita en el departamento, también la había envenenado a ella. El juez decidió el allanamiento de la veterinaria, pero ahí lo único que encontró la policía fueron 2 inofensivas culebras verdes, pero el veterinario no estaba y nadie sabía dar noticias de su paradero, de modo que libró una orden de captura de inmediato porque el veterinario habría huido. Cuando esto trascendió en los titulares de los medios argentinos, la extraña muerte de las 2 primas en una bañera pasó a llamarse el crimen perfecto de la mamba negra. Pero aquí viene un interrogante que seguramente te estarás haciendo. ¿Por qué anteriormente en la autopsia se habría comprobado que no había sustancias de ningún tipo de veneno en el cuerpo? Y si esto fuera así, que una mamba negra habría sido la causa de las muertes, entonces ¿por qué no salió en los resultados de los análisis? Mientras buscaba sin suerte al veterinario sospechoso, el juez Raúl Casal ordenó nuevas autopsias de los cadáveres de las primas para determinar si habían sido asesinadas o no con el veneno de la mamba negra. La pericia quedó a cargo del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y aquí viene otro suceso que te dejará la piel erizada. Cuando los forenses buscaron los órganos de las 2 jóvenes, no encontraron sus corazones por ninguna parte. Se ordenó un registro completo de la morgue sin resultado alguno. El sumario interno no permitió establecer qué había pasado, aunque, dado el funcionamiento habitual de ese organismo históricamente plagado de irregularidades, hizo pensar en que se habían extraviado por negligencia. ¿Quiénes se robarían sus corazones y con qué fin? ¿Estaba allí el secreto oculto de sus muertes y alguien quiso evadir a la justicia? ¿O fue simplemente un descuido de los investigadores, un error garrafal de trabajo poco serio? Al mismo tiempo, otro fenómeno extraño inquietaba a los investigadores. Otro suceso espeluznante que te volverá a desconcertar. En un nuevo registro del departamento donde habían encontrado a las 2 jóvenes muertas, descubrieron que la bañera estaba nuevamente a medio llenar con agua putrefacta. No entendían qué había pasado. La bañera había sido vaciada, lavada y desinfectada. A su vez, el departamento tenía el precinto policial intacto, ya que nadie podría pasar allí. El análisis del agua acumulada reveló que tenía restos cadavéricos. Los bomberos, aquellos días de abril, habían revisado todo y limpiado a fondo el baño, tal como les habrían dado la orden. El desagüe no estaba tapado según sus declaraciones. Entonces, ¿cómo se había podido llenar la bañera nuevamente con restos cadavéricos? El olor era prácticamente el mismo que había en el departamento la primera vez que habían entrado allí. El caso no solo parecía imposible de resolver, sino que cada vez se iba retorciendo más. Al veneno de la mamba se sumaban ahora
2 corazones misteriosamente desaparecidos y una bañera que se llenaba por sí misma con agua putrefacta. Estaba sucediendo una gran confusión en la policía y un cúmulo de errores que conducían a nada. Además, con los corazones desaparecidos, el juez Casal ordenó la exhumación de los cadáveres para las nuevas autopsias. Esta vez, la pericia quedó a cargo de los médicos forenses Néstor de Tomás y Osvaldo Raffo, que trabajaron a partir de muestras óseas. Por lo sencillo, los resultados, que no dejaban margen de duda, sorprendieron a todos otra vez. Irma y Gloria habían muerto intoxicadas con monóxido de carbono, acreditada científicamente por la presencia de carbohemoglobina en la médula ósea. Este era el veredicto pareciera final y el caso al fin se cerraría exitosamente. El avanzado estado de descomposición de los cuerpos también tenía una explicación sencilla, muy lejos de los efectos del veneno de la mamba: una estufa de gas encendida que dejó a los cuerpos sometidos a una altísima temperatura en el ambiente húmedo del baño. Eso aceleró el proceso de descomposición. Un triste accidente fatal se había transformado en un supuesto crimen irresoluble por una extraña cadena de negligencias. Los policías que entraron al baño apagaron la estufa, como así también, supuestamente, habían apagado antes los empleados de la empresa de gas, cosa que aquí algo ya no cuadraba en la escena, pero ninguno de estos registraron el hecho en su informe. Los forenses que hicieron la primera autopsia no buscaron vestigios de monóxido de carbono, la causa más común de muertes en los hogares y dentro de baños sin ventilación y con estufas a gas en su interior. Y la pregunta es, ¿por qué nadie pensó en esta simple hipótesis? Aquí, otra vez, algo no cuadra en la historia. Y la bañera que se llenaba por sí sola, supuestamente, uno de los grifos perdía gota a gota y el caño de desagüe estaba tapado por restos cadavéricos que se habían desprendido de los cuerpos en descomposición. Muchos años después, el criminólogo Raúl Torres declaró en los medios la siguiente controversia: otra vez quedarás desconcertado. Aquí se supone que se cerró este expediente X de la criminología argentina, dijo el hombre, pero la verdad es que la hipótesis de que murieron por una estufa a gas encendida, que con el calor producido y la humedad del ambiente se acelerara el proceso de putrefacción en los cuerpos, la verdad es que esa hipótesis había sido formulada y descartada los primeros días de la investigación. Aquí pasó algo mucho más macabro, algo diabólico que será imposible de saber. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente con este caso? ¿Fue o no un crimen? ¿Fue o no un accidente doméstico? Aquí había más dudas que certezas. Más de 30 años pasaron y el propio juez Casal admitió a un medio diciendo la siguiente controversia: para mí, este caso todavía es una gran duda, una cuestión misteriosa, un enigma por resolver. Quiere decir que la investigación al final nunca condujo a nada, a pesar de las tantas hipótesis formuladas y además de los serios errores garrafales producidos en la policía argentina. ¿Y tú qué piensas de este polémico caso? ¿Has podido sacar tus propias conclusiones a lo largo de este video?
recuerda que nunca falte un misterio para mantener viva la llama de la curiosidad. Que las estrellas y Dios nos guíen por las buenas sendas. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Suscríbete y activa la campanita para estar al día con los relatos de Mundo Misterio.7.